Sí, pastor, eso es lo que quería compartir, Gracias, pastor. gracias. Qué bueno es que podamos entender el poder de la palabra escrita, ¿sí? Yo sé que algunos más se activaron porque cuando uno comienza a escuchar, uno como que recuerda pues su experiencia y recuerda ese momento. Y yo sé que todos hemos tenido esos momentos donde una palabra, una carta, un artículo, la palabra del Señor, quizás no las mencioné porque pues de hecho nos transforma y nos cambia esa palabra escrita, pero por eso quería desde otros aspectos para que entendamos el poder de la palabra escrita, que podamos entender ese poder que tiene, y quiero invitarles a la página 7 de sus cartillas, está ahí. eh, Dice el poder de la palabra escrita, quiero que estén ahí. Dice, la pluma es más poderosa que la espada. ¿Qué piensan de esa definición? Yo creo que es muy, muy puntual y muy pertinente para este tiempo. La pluma es más poderosa que la espada. La palabra escrita puede iniciar guerras, pero también brinda paz. Qué bonito es eso. Puede bendecir, pero también puede maldecir. Puede brindar esperanza, pero también puede pronunciar juicio, ¿sí? Entonces, qué bueno es poder entender que hay trascendencia en lo que escribimos. Hay trascendencia, porque cuando una persona escribe, y lo estaba diciendo la hermana Iris, de los libros del hermano Miguel, quizás muchas personas lo han leído, pero mire cómo hizo esa diferencia en la vida de ella, que cada uno a veces subestimamos el poder de la palabra escrita. Yo quiero que presten su atención a lo que dice el último párrafo de la página 7. ¿Alguien puede leerlo? Cuando un hombre pone en circulación. Amén. Dice, cuando un hombre pone en circulación un buen libro religioso, dice el doctor Stonebridge, él pone en movimiento una influencia de la medida y duración de la cual él no puede estimar. Él es el Ahí, maestro hasta ahí, que no... hasta ahí, mi hermano. Gracias. Miren esto, y se los muestro con el ejemplo que estaba dando la hermana Iris, lo que ella tuvo en su vida a los 20 años y ese libro, cómo le ayudó. Cuando el hermano Miguel quizás lo sacó, sí, tiene el pensamiento de ayudar y dar herramientas y qué bendición, pero la persona que escribe no alcanza a dimensionar, no alcanza a estimar todo lo que puede alcanzarse a través de ese libro. ¿Por qué? Porque ese libro comienza a convertirse en un maestro, y no cualquier tipo de maestro, porque si ustedes me lo preguntan aquí, estoy súper cansado aquí dando esta clase. Créanme que estoy súper cansado. Vengo de un itinerario fuerte toda esta semana. Termino aquí, hay otras cosas por hacer, pero quiero que lean lo que sigue. Miren lo que es un libro en lo que se convierte. Siga, mi hermana. Nos dice, es el maestro el que no requiere un traje, dinero para gastos de viaje, un salario, el que no es afectado por el clima, nunca se enferma y por consiguiente no tiene cuentas de medicamentos o de doctores para pagar. Él no experimenta la disminución de la actividad física o mental debido a la edad. Siempre está listo para trabajar, sin lunes oscuros, siempre brillante como las estrellas de la mañana. Hasta allí, pastor. Miren eso, miren la trascendencia. Cuando escribimos, eso se convierte en un maestro. Yo quiero que noten eso porque
porque a veces no entendemos la trascendencia de esto y ustedes dirán, no, sí, es la palabra de Dios y todo eso. No, no, más allá de la palabra. Yo quiero que entiendan eso. Yo quiero que entiendan eso, porque si entendemos este punto de que no es simplemente la palabra como tal, sino la escritura como tal. Porque si entendemos qué es la escritura como tal, podemos despertar y decir, bueno, yo tengo que la palabra de Dios que está por encima de todas las palabras. Y si solo la palabra cualquiera escrita transforma e impacta y trasciende, ¿cuánto más la palabra de Dios? Ahora, la reflexión que yo quiero hacer aquí y es mi desafío con técnicas de redacción, aunque ya vimos las exposiciones y muy buenas y los felicito, se comprometieron con esto, pero yo no vengo aquí a darles una lección de ortografía. Yo no vengo aquí a tratar de que ustedes sepan todos los signos de puntuación o las figuras literarias. Yo no vengo a eso. Yo vengo a motivar al pueblo de Dios que podamos inundar el mundo con la palabra escrita por gente que ha sido transformada por el Espíritu de Dios. A eso quiero llevarlos. Y por eso quiero que vean esa trascendencia desde lo que se escribe, desde lo que se escribe. Y lastimosamente, para vergüenza nuestra, tengo que decirlo, el pueblo del Señor es muy perezoso para escribir. Y el mandato de escribir es para la iglesia. Somos llamados a escribir. Tenemos la responsabilidad de escribir. Mire esto lo que está diciendo. Cuando usted escribe, esa producción se convierte en un maestro. Uno que no se cansa, uno que no se enferma, uno que puede ir a cualquier lugar donde quizás nosotros no podemos ir. Ese libro puede trascender fronteras. Por ejemplo, en las grandes ciudades, a veces a uno le cuesta ir a evangelizar o ir a tocar una puerta en un conjunto cerrado o en un condominio. No sé si en sus ciudades les pase, pero acá en Cali, para usted pasar a un condominio, yo me acuerdo una vez que fui a hacer algo a un condominio y me tocó presentar toda mi documentación, toda, toda, toda. Y para dónde vas, y cómo te llamas, y a quién viniste a ver, el nombre de la persona que residía en dicho apartamento. Pero un libro, una producción escrita, traspasa todas esas fronteras sin problema. Todo eso, ¿sí? Entonces, de ahí lo importante de escribir. Y cuánto más cuando sabemos lo que dice la Biblia, que de la abundancia del corazón abre la boca. Nosotros somos redimidos por el Señor. Nosotros estamos llenos de Él. Entonces, ¿qué cree que vamos a producir? Tremendo eso. Pero sigamos leyendo porque hay mucho más que quiero que seamos conscientes hoy, porque mi meta es sacar de aquí escritores. Los libros van y se quedan donde no es práctico para los misioneros vivir. Nuestros barcos de mercadería cargan libros y los dejan en las islas de los mares, así como también en las orillas de los continentes, años antes de la llegada de misioneros. La página impresa nunca flaquea, nunca muestra cobardía, nunca está tentada a negociar, nunca se cansa, nunca descorazona. Viaja baratamente y no requiere un salón alquilado. Trabaja mientras dormimos. Nunca pierde su temperamento y trabaja mucho después de que morimos. La página impresa es un visitante el cual entra en el hogar y se queda allí. Siempre coge al hombre en buen ánimo, ya que le habla solamente cuando la lee. Siempre se acoge a lo que ha dicho y nunca responde. Y es un cebo dejado permanentemente en la laguna. Bonito, ¿no? Quiero que vean eso desde la trascendencia de producir escritos.
Quiero que lo visualicen de esa manera. Piensen a esos lugares donde podían llegar sus escritos. Piensen a esos lugares donde pueden llegar esas líneas de gente que ha sido transformada por el poder de Dios. Creo que la clase pasada les comenté que estaba extasiado por, por un seminario que habíamos tenido acá de la palabra. Un seminario donde el expositor, un tremendo hombre de Dios, misionero, pero era un doctor. A él creo que, de hecho, tengo a veces problemas con mencionar esa palabra para cualquiera, pero en él sí la puedo mencionar y digo, era un doctor en la palabra y ha escrito muchos libros. Estoy hablando del misionero Eugenio Domínguez, de nuestra iglesia. Compré varios libros y extasiado con esto. Pero yo digo, cuando él se muera, sus libros van a seguir. Quizás esos libros de él van a ir a lugares donde él nunca va a ir. Y qué bonito es saber e ir confiado que el que está escribiendo ahí es alguien que tiene unos altos valores, alguien que ha conocido a Dios, alguien que entiende el respeto por los demás, alguien que entiende lo que es el respeto por el creador de todas las cosas. De esa manera, nosotros, como hijos de Dios, tenemos ya la garantía de antemano de que lo que vamos a escribir es algo que va a impactar de la mejor manera la vida de quienes lo leen. Entonces, quiero que tengan eso muy en cuenta y quiero que pensemos en un paralelo. La palabra hablada versus la palabra escrita. ¿Qué piensan de eso? En Latinoamérica somos muy orales. Nos encanta hablar. Los de Latinoamérica parecemos, ¿cómo diría yo? Parlanchines. Pero nos cuesta escribir. Nos cuesta. Y la palabra escrita, esa palabra no se tuerce. ¿Cuántos han jugado el teléfono roto? ¿Sí lo han jugado alguna vez? Sí, señor. Yo creo que todos, ¿sí o no? ¿Y No, qué sí, nota señor. usted en el teléfono roto? Que siempre se tuerce, ¿no? A lo último, la información se pierde. Siempre, siempre ocurre. Anoche nada más en la grabación del Instituto en Rosso hicieron unas dinámicas y hicieron ese trabajo. Y estamos hablando de que el trabajo pasó entre pastores, maestros, directivos. Y me acuerdo tanto que la expresión era la gata de mi tía no le gusta la pelusa, pero se acuesta en el sofá de mi mamá. Esa era la expresión. Y le cuento que cuando llegó a mí, apenas había pasado unos 6 profesores entre profesores y esposas. Y cuando llegó a mí, ya la palabra tía no estaba. Yo personalmente transmití el mensaje tal cual me llegó. La gata no le gusta la pelusa y se acuesta en el sofá de mi mamá. Pero ahora hagan este ejercicio. ¿Qué tal si esa misma expresión se hubiese pasado de uno en uno, pero escrita, simplemente para que la leyera? No cambia, pastor. Exacto, exacto. No cambia, no cambia, no cambia. Yo sé que el enfoque del teléfono roto es como reírse. Ay, cómo fue
tergiversado el mensaje, cómo fue trastornado el mensaje, pero lo que yo les estoy hablando aquí es que la idea es que a través de lo escrito el mensaje no cambie. No cambie, hermanos. No tiene por qué cambiar. No tiene por qué hacer. Así que qué bueno que miremos la trascendencia de esto. ¿Alguien me puede leer? No sé si tengan su Biblia por ahí cerquita. San Juan 19:22. ¿Alguien lo puede leer? Amén, amén. Léalo, por favor. Respondiendo Pilato, lo que he escrito. Entonces ya saben por qué. Aquí estoy hablando con pastores. Ustedes ya saben que los judíos estaban medio enojados por esa escritura, ¿no? ¿Y por qué estaban enojados? Que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ajá, pero ¿por qué se enojaban? La razón es que todo el tiempo los líderes querían quitarle influencia a Jesús. Ellos estaban en esa lucha porque ellos eran los que tenían la mayor influencia, el mayor poder, la mayor autoridad. Y ahora apareció este y se nos está llevando todos los seguidores, todos los adeptos. Ahora por fin lo pudimos acusar, le pudimos hacer la trampa y ahorita lo tenemos ahí a punto de que muera. Y ahora viene Pilato y va a escribir, no lo va a decir, va a escribir algo que va a quedar en las mentes de todos los que lo lean. Pero ahí es donde Pilato le dice, lo que he escrito, lo he escrito. ¿Sabe por qué? Porque las palabras escritas, aún las de los hombres, permanecen cuando las palabras habladas se han desvanecido con el tiempo y se han olvidado. Mire lo tremendo de escribir. Y estoy motivando a un pueblo que tiene un tremendo potencial. De hecho, muchos de aquí deberían de estudiar lengua castellana con esas exposiciones que yo les escuché. Y deberían aventurarse a sacar escritos. Ay, es que la gente no apoya y no compra los libros y uno hace una inversión. Pues haga de cuenta que está haciendo una inversión para el reino. Y tranquilo, que su escrito va a ser difundido. Su escrito va a ser leído. Su escrito va a llegar a mucha, pero mucha gente. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué lo estás garantizando? ¿Sabe por qué? Porque es la perfecta voluntad de Dios que su iglesia inunde la literatura torcida de este mundo, la literatura perversa de este mundo, con una literatura que venga directamente de gente que ha conocido al Dios Santo. Es el propósito de Dios. Ese es el propósito. Yo sé que hablamos de técnicas de redacción y les voy a dar técnicas para que redacten. Sí, ya les he dado algunas herramientas y otros ejercicios, pero el punto es que de ahora en adelante usted tiene que lanzarse a seguir produciendo. Tómese un tema, investíguelo, haga esa lluvia de ideas, siéntese a escribirlo, los signos de puntuación, tranquilo, poco a poco, poco a poco. Quizás en este curso no puedo llegar y como hacer, pero quiero motivarle a que si usted se pone a escribir, yo le aseguro que Dios comienza a ir juntando ese resto, porque la palabra escrita es más fuerte que la palabra hablada. Tenga en cuenta eso. Mano Juan Núñez, corto, mi hermano, cortico porque estoy contratiempo. Gracias, maestro. Dos cositas. Dios conociendo la naturaleza humana, por eso creo que dejó su palabra escrita, para que el mensaje no cambie y sea por todas las generaciones. Y segundo,
Mirando hoy la condición espiritual de la iglesia, yo veo con mucha preocupación que la nueva generación que está levantando, de los jóvenes, los niños, no tienen una literatura para ellos. Una literatura, estoy hablando de la iglesia, ¿no? Pentecostés Unida Internacional, no literatura trinitaria, sino no hay escritores del nombre que pueda impactar a la nueva generación. Yo creo que debemos de orar a Dios para que Dios lo levante, porque esta generación, si no es impactada, bueno, tal vez, no sé cuál será su influencia en el mundo. Gracias, maestro. Listo. Mano William Naranjo, también cortico, por favor, porque Ven, quiero llegar al pastor, punto no. que quiero llegar con usted. Meditando en esto, en esos días me pasó que se me vino un pensamiento de hacer un escrito corto con un tema heriré al pastor. Está subjetivo, está bueno, está subjetivo. Ahí le doy para que me ayude. Heriré al Amados, pastor. Eso. el punto es que la Biblia nos muestra la consecuencia de cuando se pierde la palabra escrita. Es una historia muy conocida. ¿Saben cuál es el rey más malo de Judá, no? ¿Saben cuál fue? Manasés. Exacto, fue Manasés. Es de lo peorcito que hubo. Uts. ¿Y cuánto tiempo reinó? 52 años. Sí, en promedio los registros muestran que entre 50, 52, 55, ese es el registro. Y todo ese tiempo la palabra de Dios se perdió. Después de eso, su hijo, Amón, reinó 2 años. Quiero que van haciendo esa cuenta. 57, hablemos de 55 y 2, 57. ¿Y quién fue Josías? ¿Cómo se conoce a Josías? Como un buen rey. Un buen rey, el rey de la Pascua. ¿Por qué el rey de la Pascua? Porque Josías volvió a reactivar la Pascua y se hizo una Pascua como nunca antes se había hecho, ni después de esta se hará. Tremendo, ¿no? Ahora piensen esto. La Biblia registra que en el reinado de Josías, cuando ya tenía 18 años de estar reinando, ¿a qué años comenzó a reinar Josías? Es el rey más joven, ¿no? 8 años. Exacto. Es el más joven, 8 añitos. 8, y cuando ya tenía 18 de reinado, o sea que tenía 26 años. Ahora yo quiero que hagamos una cuenta. 55 más 2 más 18. ¿Cuánto les da eso? 75. 75, si no estoy mal. Bastante tiempo, ¿no? Porque fueron 75 años sin la palabra escrita. Ojo, quiero que noten eso. ¿Por qué les digo que lo noten? Porque fueron 75 años sin la ley de Dios escrita. Y yo sé que todos no tenían acceso a leerla de primera mano en ese tiempo, pero se hacía la convocación y los encargados leían y el pueblo oía directamente lo que se estaba leyendo. Pero fueron 75 años donde eso no ocurrió. Por lo tanto, pasó lo del teléfono roto entre padre e hijo, abuelo,
bisabuelo, por ahí 75 años. Es un periodo bastante amplio para nosotros. Muchos de nosotros no llegamos a 75 años. Por la gracia de Dios, algunos están más allá de 75, pero muchos no llegan a 75. Yo sé que para ese tiempo la gente duraba un poco más, pero quizás también algunos murieron en esos 75 años sin escuchar de primera mano la ley. ¿Qué es escuchar de primera mano? Alguien tenía los manuscritos, el rollo, el libro, lo leía y el pueblo escuchaba. Por lo tanto, lo que quizás se decía es, el abuelo dijo a mi papá y mi papá me dijo a mí. Típico teléfono roto. Y se iba distorsionando, se iba distorsionando, se iba distorsionando. Parte de la pérdida de ese libro, yo sé que refiere la pérdida del pueblo de enfocarse en el verdadero Dios. Era un reflejo. Se perdió el libro porque el pueblo se perdió de enfocarse en el único y verdadero Dios. Yo entiendo eso. Pero también la otra contraparte es que en el año 18 de un buen rey, del rey que comenzó a reinar a los 8 años, el libro apareció. El libro volvió. Después de 75 años, el libro volvió. O sea que ya no iban a seguir en ese ejercicio de que, bueno, mi abuelo dijo que la ley decía esto, mi papá me dijo que eso era lo que mi abuelo le había dicho, por lo tanto, yo también te lo digo a ti, hijo mío, pero no la habían escuchado de primera mano. Tremendo eso. Porque la palabra escrita dio vuelta entera a esta nación. La palabra escrita trajo avivamiento a esta tierra, porque cuando el rey Josías oyó lo que decía la palabra escrita, ahí, la leyeron ahí, y él escuchó, mandó a consultar. Consulten a Jehová, que nos diga qué de este libro. Y es bonito lo que el Señor le manda a decir a Josías. Le dice, por cuanto te enterneciste, por cuanto te humillaste, por cuanto te rendiste. Bonito eso, dice, todo esto que leíste, yo lo voy a traer, mi ira se ha encendido, pero en tu tiempo, por cuanto hiciste eso, yo voy a, tremendo. ¿Y qué hizo Josías? Convocó a todo el pueblo, a todo el pueblo, a todo el pueblo, e hizo que se leyera la ley, el libro, de nuevo. Y ese día hicieron pacto. Oh, bonito, 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 bonito. Yo leía esto para preparar esta clase y yo decía, bonito eso. Y bonito que entendamos que lo escrito trasciende. Amados, lo escrito trasciende. Yo le motivo a que se anime a escribir. Porque recuerde que una de las palabras más poderosas, o dos de las palabras más poderosas, es escrito está. Tremendo, ¿no? Escrito está. Así que qué bueno que entremos en esto. Voy a dar paso a las exposiciones, que ya es la Perdón, mitad de lo que les quería decir, pero voy a darle paso a las exposiciones.
Vamos a comenzar con los dos que quedaron de la otra exposición por cuestiones Pastor Milán, de emergencia. ¿Sí? Dios le bendiga. Soy la hermana Elizabeth. Pastor, lo que pasa fue que yo levanté mi manito hace mucho rato y no me la vio y le dio No, no la participación a vi. otros. Sí, entonces, si me permite, no me demoro nada. Listo. Bueno, mi pastor, yo estaba pensando cuando buscando la inspiración, entonces buscando algo que tuviera que ver con el dolor crónico, pero interno, o sea, como la máxima expresión del dolor, pero no me fluía y no me fluía. Hasta que entonces con las exposiciones de la semana pasada, entonces el Señor me permitió hacer o crear, ya empecé con el primer, como el primer capítulo, o más bien no, el primer episodio de unas ilustraciones o un cuento infantil que tiene que ver entonces de la historia de una familia pastoral, son unos ositos, y entonces viendo yo como hija de pastor la necesidad y las situaciones que se presentan dentro de la familia pastoral. Entonces me sirvió mucho lo de las exposiciones, porque también las ilustraciones, pues siempre vemos a Disney y decimos, bueno, no son que edifican, al contrario. Entonces, ¿por qué no crear también un material, como nos dicen los hermanos, con un enfoque espiritual y que también trascienda y se le tenga también en importancia a los niños? Dios le bendiga, pastor. Qué bueno lo que dice la hermana Elizabeth. Y una vez hago hincapié en lo que dijo el hermano Juan Núñez, de que debemos de orar porque Dios levante. Yo pienso que la palabra oración tiene que ir más allá de solo palabras. La palabra oración demanda acción. O sea que nosotros mismos debemos orar, pero nosotros mismos tenemos que levantarnos, porque ya el mandamiento está, ya las herramientas están. Levantémonos y edifiquemos. Esa es, levantarnos. Yo sé que a veces no estamos orando que Dios envíe, pero el que Dios quiere enviar es a ti. El que Dios quiere que produzcas literatura de Dios es a ti. Y cuando hablo de literatura de Dios, no tiene que estar simplemente en lo bíblico. Nosotros tenemos que hacer lo que es la transversalidad en lo que escribimos. Nosotros podemos escribir, digamos, acerca del civismo, pero tenemos los valores del Señor. ¿Cómo vamos a mostrar el civismo? Desde los valores que tenemos. Digamos, vamos a escribir de, mm, de la honestidad, o vamos a escribir de la política, que todo el mundo le hace el coco a la política, pero la política es necesaria. Nosotros hacemos parte de una política, por más que nos digamos que somos apolíticos. Y esa política que quizás vemos de la sociedad, toda esa corrupción, la sufrimos, pero ¿qué hacemos para cambiarla? El punto es que la sufrimos, pero nos quedamos ahí sufriéndola. Dejamos que una minoría hable por todos y todos decimos, no, nosotros no nos metemos en eso. No, tenemos que meternos, y tenemos que meternos desde lo literario. Si inundamos lo literario con escritos de gente redimida, muchos de esos escritos pueden llegar a esos políticos sin moral, políticos corruptos, y pueden entender lo que realmente es ética y es honestidad. Cosas como esa son cosas que ahí se las dejo en en la cabeza. Pero vamos a las exposiciones, por favor. Amén. El tiempo es corto, amados. Pastor Millán, me perdona dos cositas, yo se le prometo es cortiquito. He tenido en mis manos algunos libros de doctrinas del nombre y lastimosamente falla mucho en lo que tiene que ver con lo que nos estás enseñando, los signos de puntuación y todo eso. Entonces, sí dejar aquí esa parte de que
si vamos a escribir, tratar de hacerlo bien, porque como usted mismo nos ha enseñado, la escritura habla mal o bien de la persona. Dios lo Que cada vez que ustedes intervienen, me dan pie para yo seguir hablando. Voy a darle paso a las... A don Leonardo, está muy bien lo que dice y tengo mucho para decir de eso, pero Bueno, hermanos, entonces ya les di el título de la exposición, figuras literarias, y el propósito principal es embellecer el lenguaje. ¿Cuál es la importancia de las figuras literarias? Dan mayor expresividad y belleza a las obras literarias, permitiéndole al autor transmitir ideas, emociones y sensaciones de una manera más impactante y creativa. También son importantes las figuras literarias por su capacidad para enriquecer el discurso, despertar la curiosidad del lector y hacer que la lectura sea más atractiva y memorable. Las figuras literarias aportan belleza y originalidad, transforman el lenguaje común en un lenguaje artístico, nos ayudan a comprender mejor las Sagradas Escrituras, eso lo vimos en hermenéutica, refuerzan el mensaje. Las figuras literarias ayudan a destacar ciertos aspectos del mensaje y para que el lector lo recuerde mejor. Y por último, algo muy importante, y es que las figuras literarias generan emociones. Siguiente diapositiva, hermana Franci. Bueno, surge una pregunta muy importante que hay que responder, y es: ¿qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son recursos de lenguaje que los autores utilizan. ¿Para qué? ¿Para qué utilizan esas figuras literarias? Ahí está la respuesta: para embellecer, enriquecer o dar mayor fuerza expresiva a sus ideas. Ahora, estas figuras literarias, ¿qué nos permiten hacer? Nos permiten jugar con las palabras para transmitir emociones, imágenes y significados profundos. Siguiente diapositiva. Y última diapositiva. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación de las figuras literarias. En nuestro libro guía de estudio llamado Técnicas de Redacción, en la lección número 8, titulada Usando metáforas, que ya lo explicó el grupo número 3, nosotros continuamos con este tema y lo complementamos. Y en la página 76 menciona 5 figuras de lenguaje. ¿Cuáles son esas 5 figuras de lenguaje que menciona el libro? Las símil, metáfora, personificación, analogía y alegoría. Ya algunas de ellas fueron expuestas por el grupo número 5, pero hay más también. Nosotros vamos a poner la hipérbole y la anáfora. Y hay algo importante en la cartilla, y es que de cada una de estas, el libro tiene unos ejercicios para resolver. Yo creo que es importante esa parte. También existen otras figuras literarias no mencionadas en el libro. ¿Cuáles son esas? La metonimia, sinécdote, anáfora. Esta se va a explicar. La aliteración, hiperbatón, onomatopeya, sinestesia, osímoforo, elipsis, acidetón, polisindetón, hipérbole, entre otras muchas. Bueno, encontré esto que por último, a explicar la clasificación de las figuras literarias. No está en la cartilla, pero lo consulté. Y dice que las figuras literarias son muy numerosas y pueden ser de distintos tipos. En general se distinguen entre 2 grandes conjuntos. ¿Cuáles son esos 2 grandes conjuntos? Lo primero son las figuras literarias de dicción y los segundos son las figuras literarias de pensamiento. Pero ¿cuáles son las figuras literarias de dicción? Son aquellas que alteran el modo o orden en que aparecen las palabras y en menor medida su significado, es decir, se ocupan de la forma de las palabras o de la oración. Y por último, las figuras literarias de pensamiento son aquellas que alteran el sentido o el significado de las palabras sin influir en su forma o en su modo de aparición dentro de una frase
En otras palabras, no cambia la forma, es importante distinguirlas. Y por último, voy a citar la bibliografía, pues consulté el libro guía de nosotros, Técnicas de Redacción, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Google, Inteligencia Artificial, Wikipedia, la Enciclopedia Libre. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, el día de hoy voy a explicar sobre la figura literaria llamada símil. La figura literaria es una figura que equipara dos personas o cosas mediante nexos comparativos. ¿Pero qué significa la palabra equiparar? ¿A qué se refiere esta figura? Es considerar a alguien o algo equivalente o igual a otra persona o cosa. Por lo tanto, el símil, amén, es una figura literaria que siempre va a estar acompañada de nexos comparativos. También se considera también que el símil es una rama de la metáfora. En el caso de la metáfora no hay nexos comparativos porque ya por sí ya está considerando ya las palabras que van a darse con el concepto. Pero en el cambio del símil hay nexos comparativos como por ejemplo el cómo, cuál, qué, similar a, parecido, semejante a. En la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, en Cantares 6:10, que dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Y también en Isaías 1:18, que dice, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, ¿no? Siempre hay un nexo comparativo para poder identificar a esta figura literaria. ¿Sí? Eso es mi exposición. Dios les bendiga. Continuamos. La personificación. La personificación también es una figura literaria que consiste en dar cualidades a acciones o acciones humanas a cosas que no son personas, como animales, personas, ideas, elementos de la naturaleza. Se usa esto para hacer más vivido, más emotivo, expresivo, un mensaje, y en la Biblia aparecen muchas veces para mostrar la grandeza de Dios, el poder de su palabra o la respuesta simbólica de la creación, ¿no? En la presentación podemos ver algunos ejemplos de personificación, como el viento susurraba entre los árboles, ¿no? Esta es una frase que dice que el viento susurraba una acción propia de un ser humano, ¿no? Como el viento no puede hablar, se le está dando una cualidad humana. Este es un ejemplo de personificación. También en la Biblia podemos encontrar un ejemplo en Proverbios 1:20, que dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Qué se está personificando? Pues la sabiduría habla como si fuera una persona. Entonces, ¿qué significa esto? Que la sabiduría representa pues como una mujer que llama a las personas a escuchar, y esta imagen ayuda a entender que la sabiduría pues está disponible para todos y solo hay que prestarle pues atención. Entonces, ¿cómo se crea una personificación? Bueno, primero tenemos que pensar en una cosa, ¿no? Una idea, un elemento natural, y darle una acción, una emoción, a una cualidad propia de un ser humano. Amén. Bueno, sigue la anáfora. Dios les bendiga. Voy a hablar acerca de la anáfora. Entonces, recordemos que un texto es una unidad, un todo cohesionado. Por eso, las ideas que tiene se relacionan y se complementan entre sí. Para lograr que un texto tenga cohesión entre sus partes, se refieren o también se aluden a otras. Esto permitiendo que la continuidad de la información también nos ayuda a evitar que haya redundancias en los términos que se están escribiendo. La anáfora se produce cuando unas palabras del texto se refieren a otras que han sido mencionadas anteriormente. Así que la anáfora es una de las figuras literarias o retóricas que consiste en repetir una o varias palabras al principio de una serie de versos, también de oraciones
o entre frases. Esta repetición tiene un efecto enfático o estético que ayuda y mejora muchísimo la literatura. Se usa con frecuencia en la poesía, en los discursos y en la literatura en general. Vamos a ver algunos ejemplos de la literatura en general. Bueno, pero ¿qué palabras normalmente se usan? ¿Cuáles son las que se usan con mayor frecuencia? Se usan con frecuencia los pronombres personales, los adjetivos, especialmente los de lugar, los demostrativos y también los relativos. ¿Cuáles? Ellas, te, allí, este, esos, aquí, acá, ella, nosotros, tú, los, entre otros. Y algunos ejemplos de la literatura en general podemos ver como los siguientes. Santiago llegó a la reunión. Este trajo pizzas. Este hace la referencia ¿a quién? A Santiago. ¿Qué quiere decir? Que este es la anáfora en esta oración. El siguiente ejemplo es Constanza salió al parque. Ella llevó su patineta. Ella hace referencia a Constanza. Ella es la anáfora. Ahora, para que usted responda. Joaquín y Antonio fueron a la reunión, pero allí no se quedaron mucho tiempo. ¿Podrían ustedes responder cuál es la anáfora en este punto? Bueno, mediante la repetición, el anáfora nos puede conectar y también nos refuerza la serie de pensamientos y nos facilita para tener un recuerdo. Y esto se usa mucho en la poesía, en el discurso y también en las canciones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de poesía para que nos ayude a recordar. Abro signos de interrogación, de admiración. Oh, noche, te guiaste. Oh, noche, amable más que la alborada. Oh, noche, que juntaste. De San Juan de la Cruz se repite, oh, noche, al comienzo de cada verso. Vemos un ejemplo de prosa y nos dice, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos, aquí todo se mira a los ojos. Se repite aquí. En el discurso, no nos rendimos, no nos cansaremos, no nos rendiremos jamás. La repetición es no nos, para reforzar la determinación y para fortalecer el discurso. Y también tenemos ejemplos de canciones, canciones como eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La repetición es eres. Y de esta manera se puede reforzar la literatura, se puede reforzar también la escritura y adicional a ello se recuerda con mayor facilidad. Ahora, ¿para qué se usa la anáfora? Para crear un ritmo, para resaltar ideas claves, para provocar una emoción de intensidad y para dar cohesión al texto. Continuamos. Me corresponde hablar acerca de la analogía. La analogía es una figura literaria, bueno, entre las importantes, también esta es muy importante, podría decir, y se usa para explicar de manera más clara. La podemos relacionar con algo familiar para otros. Encontré esta frase que me pareció interesante y es que la analogía es como encontrar un puente entre dos ideas para que la gente pueda cruzar y comprender mejor. Por ejemplo, ejemplo de analogía, el corazón es como una bomba. Ambas envían líquido por un sistema. El corazón bombea la sangre y una bomba mueve el agua. Vamos a mirar la importancia de la analogía y es que esta nos facilita el aprendizaje al comparar algo desconocido con algo familiar. El propósito no es simplemente mostrar, sino también explicar. Nos ayuda a comprender nuevos conocimientos de una manera más efectiva. También la analogía mejora la argumentación. En otras palabras, sustentamos de una manera más clara lo que queremos transmitir. También reforzamos ideas y hace que la información sea más fácil de recordar. También la analogía nos ayuda a enriquecer el discurso y la comunicación. Hace que los mensajes sean más interesantes y creativos. También hace que
que lo que queremos transmitir sea más accesible al receptor. Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a tratar allí un poquito, que está lloviendo bien fuerte, y hablemos un poquito acerca de la alegoría. Y estamos diciendo que una alegoría es una historia o es una imagen que representa ideas abstractas o también conceptos más profundos. Por ejemplo, una idea abstracta es un concepto o es un pensamiento que no tiene una forma física, como por ejemplo el amor, la justicia, la libertad. Ahora bien, estaba mirando en esto, el ejemplo que pudiese darles en este momento es, por ejemplo, que existen los cuadros abstractos o que existen las pinturas abstractas. ¿Qué pasa con un cuadro, una pintura abstracta? Cuando usted lo mira a simple vista, usted simplemente puede mirar rasguños, puede mirar algo que no tiene como ninguna importancia. Pero cuando usted se centra y va al fondo, usted va a encontrar cosas muchísimo más importantes. Cuando usted tiene que centrarse, es decir, buscar allá, ese cuadro le va a mostrar cosas muchísimo más importantes, cosas, algo que usted puede explorar, que usted puede ir más allá de esto. Entonces, en la Biblia, la alegoría son historias, son personajes o son eventos que simbolizan algo más profundo, que lo quiere llevar a usted a algo más profundo. A menudo principios espirituales o principios morales. Entonces, de esto se trata la alegoría, de tomar algo que de pronto a simple vista usted no lo puede captar, pero que tiene que ir más allá, que tiene que ir más allá profundo para usted poder entender una alegoría. Por ejemplo, encontramos en San Juan capítulo 10, en el verso 1, y el Señor estaba diciendo, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta, a ver, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué está hablando o qué está refiriéndonos en esto? Es que Él es la puerta, ¿sí? Está haciendo una alegoría aquí. Entonces lo que nos está dando a entender aquí, nos está enseñando, es que Él es la puerta y que Él es el camino. Gracias, mi literaria, y esta nos ayuda a hacer mucha énfasis para provocar emoción porque exagera lo que decimos. Nosotros usamos mucho hipérbole y no sabíamos o no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, yo como madre le digo a mis hijos, te lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿no? Entonces, obviamente uno nunca le ha dicho 1.000.000 de veces a las personas, a los hijos o a alguien, sino que es una forma de exagerar para expresar o establecer que lo he dicho tantas veces que era suficiente como para que se hubiera hecho o lo hubiera creído o lo hubieran, lo hubieran hecho. Por ejemplo, uno dice, lloré como un río de lágrimas. Eso es una hipérbole, solo que, claro, en nuestro cotidiano hablar nunca uno lo expresa como de forma como estructurada, ¿no? Pero uno usa mucho la hipérbole. Entonces, también la hipérbole se usa mucho en los cuentos, en la poesía, y también se convierte muchas veces en humor cuando lo hablamos continuamente. La Biblia también usa mucho la hipérbole. También es usada también con ese estilo o el deseo de enseñar o de impactar, de llamar la atención en el texto. Y estas exageraciones
cuando la Biblia los habla a través de hipérboles, no se deben tomar literalmente, también es importante entenderlo, sino como una forma de expresar una verdad con mucha profundidad, con el fin de enfatizar el mensaje espiritual que se nos quiere entregar. Por ejemplo, una hipérbole en la Biblia dice, si tu ojo derecho te hace caer, ¿no? La Biblia nos dice que es mejor sacarlo porque es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos y no con los dos en el infierno. Entonces, no es que esto sea algo literal. Y pues esto ha sido muy interesante porque ya uno logra entender muchas cosas en la Biblia. Al aprender ese tipo de figuras se pueden comprender y uno dice, oh, wow, ¿cierto? Jesús no estaba diciendo que debía quitarse un ojo literalmente, pero una forma de expresarlo para mostrar lo importante que es alejarse del pecado. Es mejor entrar al cielo sin pecado, sin la satisfacción de lo que nos muestran los ojos y no entrar al infierno habiendo prestado atención a las satisfacciones de la carne, a los deseos de la carne. Entonces es mejor evitar ver para no pecar, para poder llegar hasta el reino de los cielos y no ver y pecar para perder la eternidad. Pues eso es lo que quiere decir esa hipérbole, pero realmente no es que se tenga que cumplir al pie de la letra, como alguien que alguna vez pensó eso, entonces se no para no pecar, pero porque lo tomó literalmente. Entonces, hay un texto que estaba mirando cuando habla la Biblia que los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos ven su gloria. La explicación de este texto, de esta hipérbole, no es que los cielos hablen literalmente. Entonces, se está exagerando de una manera como poética para decir que la grandeza de Dios se ve en toda la creación. Entonces, eso es como la hipérbole. Voy a terminar aquí porque estoy pendiente de que no se me vaya mucho tiempo. Muchas gracias, Dios los bendiga y espero que haya quedado claro la hipérbole en la vida de cada uno de ustedes. Bueno, Dios les bendiga a todos, bendiga a mi maestro Manu Millán. Bueno, como conclusión, quiero decir que de una manera muy, de pronto coloquial, expresarlo en otros términos no tan técnicos, las figuras literarias pues nos ayudan a entender la manera como muchos escritores se expresan y son los recursos que usan muchos para dar a entender alguna idea, para compartir algún pensamiento de una manera muy especial. Y dentro de estos recursos podemos, digamos, identificar a algunas personas como los poetas o como escritores de investigación en donde ellos narran algunos hechos y dan algún énfasis. Pero hoy, mirando a nuestros compañeros, en lo que nos acaban de compartir a través de las diferentes figuras literarias, descubrimos que la palabra de Dios es muy rica en muchas expresiones. Muy interesante cómo puede hacerse énfasis, como lo que enseñaba nuestra hermana Franci, hablando de cómo se puede hacer énfasis una y otra vez, y es lo que vemos en muchos predicadores cuando reiteran una sola palabra varias veces, dando pues como ese significado y esa significancia a lo que se quiere decir. Entonces, en conclusión, la importancia de las figuras literarias y del conocerlas, pues nos ayuda a enriquecer mucho más lo que nosotros queremos plantear y darle una connotación más poética, más elevada, más ilustrada, más enriquecida, más embellecida. Y creo que es importante que nosotros podamos pues ahondar en este tema. Estaba viendo algunos comentarios que dicen que es muy interesante y verdaderamente es muy interesante identificarlas. Muchos de nosotros las usamos, como la onomatopeya, que de pronto no se explicó, pero son esas expresiones que nosotros usualmente usamos. Nosotros somos muy de esas expresiones que no tienen una palabra como tal. Tratamos de imitar algún sonido. Cuando alguien se cae, ¡pum!, se cayó. Esas son las onomatopeyas. ¡Push!, se estrelló. Son onomatopeyas y las usamos, pero no las identificamos como tal. Y a veces como que pienso que nos complicamos un poco en los términos porque no los entendemos, creemos que es algo muy difícil, pero al final de cuentas, pues cuando podemos compartir ese conocimiento, como lo hemos experimentado aquí a través de nuestra exposición, pues nos queda un poquito más amplia. Así que espero que les haya enriquecido un poco
el tema y que sea también de bendición para cada uno de ustedes y que pueda esto también aportarles para sus escritos y para lo que cada uno de nosotros podemos seguir creciendo como escritores. Dios les bendiga a todos, gracias por la atención y bueno, a mi grupo Dios los bendiga, gracias por el esfuerzo, Dios los bendiga muchísimo. Gracias, Pastor. Amén. Dios les bendiga. Los felicito. Muy buena exposición. Muy claro.